Bueno, vos sabés que este programa se nutre de una gran cantidad de cosas, distintos contenidos, y hoy quiero contarte que tenemos un momento destinado a la historia, a lo que es la esencia de nuestra historia argentina, y para mí es un verdadero placer y un lujo poder contar con Adolfo Storni, que lo tengo del otro lado del teléfono. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andas, Rosco? ¿Qué decís? Perfecto, contento de que estés nuevamente acá en Puchero Misterioso para aprender de tu boca, de tu mano, bueno, distintas cuestiones que hacen a nuestro ser argentino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de Juan Bautista Alberdi, sí, personaje del siglo XIX, tal vez junto con Sarmiento los principales intelectuales que tuvimos nosotros, sí, y cuya obra, después cuyo pensamiento, fue llevado a obra y a hechos concretos por varios políticos, varios estadistas, y bueno, y ha dejado una vigencia que se extendió en el siglo XX, y sus ideas, digamos, todavía siguen vigentes en el siglo XXI, ¿no? Es un escritor que uno lo lee, sí, y todavía es actual, es fresco. Bien, bueno, entonces vamos con Alberdi, que nació, ¿en qué año nació este hombre? Como para ubicarnos. En 1810, es casi hijo de la Revolución de Mayo. Nació en Tucumán, sí, el padre era vasco, la madre tucumana, la madre era de la familia Araos, políticos y comerciantes, una familia muy poderosa. El padre también, en su hogar familiar, de chiquito conoce a Belgrano. Belgrano se había hecho muy amigo de su padre. El padre, como buen vasco, se plegó enseguida a la revolución y, digamos, apoyó a los revolucionarios en contra de España. Y la familia Araoz era una familia, digamos, con mucho prestigio y mucho poder económico, y bueno, fue uno de los que ayudó económicamente a Belgrano en la batalla de Tucumán. Así que estaba muy bien, de muy buena familia, sí, y de chico viene a estudiar a Buenos Aires. No se destaca mucho, él se gana una beca, esa beca que daban en la época de Rivadavia, ¿no es cierto?, para estudiar. ajá, El Colegio de Ciencias Morales se llamaba, lo que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? sí, Y no se destaca mucho, era muy duro el régimen, y pide, su padre ya había fallecido, su madre fallece cuando él nace, y pide a sus hermanos mayores, que era su hermano, que era su tutor, le pide que lo saque. Entonces lo ponen a trabajar en una tienda, pero en la tienda quedaba justo enfrente del colegio y se la pasaba todo el día leyendo, ¿no? Entonces venían sus compañeros y le decían lo que estudiaba, y ahí empieza a leer en forma desordenada, hasta que, a través de un pariente que estaba de viaje, dice: pero ¿cómo? Si vos siendo tan lector, ¿por qué no volvés a la escuela, no volvés al colegio? Así que hace gestiones para que lo vuelvan a readmitir, y ahí se vincula, ¿no es cierto?, con varios jóvenes que después, digamos, fueron famosos en la historia, como Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, Antonio Wilde, Miguel Cané, ajá, que eran todos futuros intelectuales, algunos políticos, pero bueno, era toda gente que eran contemporáneos de él. Después hace estudios de abogacía, sí, viaja a Córdoba, con el objetivo de doctorarse ahí. Después viaja a Tucumán, le ofrecen hacerse miembro de la legislatura, ¿no? Después de buena onda con el gobernador Heredia, pero él no había terminado sus estudios, así que vuelve a Buenos Aires, y ahí ya cuando su permanencia en Buenos Aires se le hace difícil, porque entra a chocar. Digamos, las ideas de todos los jóvenes de la generación del 37 estaban, de alguna manera, querían mezclar o hacer confluir el federalismo y el unitarismo, y bueno, eso entra en colisión con Rosas, que no veía esas ideas de su agrado, sí, y termina a los 28 años, termina emigrando, ¿no? Primero se va a Montevideo. Montevideo le pareció demasiado cercana a Buenos Aires, tal vez hasta peligroso. Hace un viaje a Europa, con Juan María Gutiérrez. Bueno, previamente se había vinculado también
en Argentina, en Buenos Aires, con Esteban Echeverría, que fue una especie de maestro para él también. Sí, sí. Lo formó mucho, y decide radicarse ya en Chile, ¿no? Y en Chile es una carrera profesional muy exitosa. Él era abogado de comerciantes ingleses, sobre todo. Ejercía mucho, tenía mucha relación ahí en el puerto de Valparaíso. Bueno, hace un patrimonio, logra tener una quinta que se hizo muy famosa en una localidad que se llamaba Quillota, y eso, digamos, vamos a contar más adelante por qué se hizo famosa esa localidad. Sí. Hasta que en un viaje que él hace al norte, van a Perú. Cuando están volviendo, en un puerto que paran, se enteran que primero sabía que se había levantado Urquiza contra Rosa, y después se entera que lo derrota en Caseros. Y eso fue a los pocos días de la batalla de Caseros. Sí. En un tiempo muy rápido, fíjate que Caseros fue el 3 de febrero, en mayo ya termina la primera versión de las bases, se la manda a Urquiza, después hace una segunda versión en julio. Bueno, y Urquiza le recibe esta obra con mucho agrado, le gusta lo que propone, Sí. que de alguna manera era un régimen representativo, republicano, federal, pero con un presidencialismo fuerte, o sea que tenía elementos de lo que pregonaban los unitarios, pero bueno, tenía un montón de equilibrios y contrapesos, y bueno, le gustó mucho a Urquiza esa obra, y de hecho cuando llama al Congreso General Constituyente fue una de las principales obras, y bueno, y algunos constituyentes que estaban ahí eran muy amigos de él. Juan María Gutiérrez era uno, y digamos, otros que él había sido compañero o había soportado el exilio. Así que ahí empieza la vida pública. Él queda, si bien nunca lo conoció personalmente a Urquiza, pero bueno, tiene una extensa vida, intercambio epistolar. Lo nombra representante en Europa, hace era representante de la Confederación Argentina. En esos años estaba Buenos Aires, se separa la Confederación del resto del país porque no estaba de acuerdo con Urquiza y con la Constitución. Sí. Y él representa a la Confederación en Inglaterra, en Francia, en España y en el Vaticano. Logra hacer tratados, logra reconocer logra que España reconozca la independencia de Argentina, que estaba, digamos, pendiente de la independencia, y también logra algunos acuerdos respecto a la nacionalidad o la doble nacionalidad. Así que una misión muy importante, y también una misión importante que tenía era atraer capitales e inmigración. Te hago una pregunta, a ver si entendí bien. ¿Podríamos decir entonces que Alberdi, esos años de enfrentamiento entre federales y unitarios, él de alguna manera los elude, viajando a Europa, después desarrollándose en Chile, y terminado, no vamos a decir que terminó el enfrentamiento, pero por lo menos esa primera etapa con la batalla de Caseros es donde él ahí comienza a poder aportar material fundacional para todo lo que tuvo que ver con la Constitución y demás? ¿Podríamos pensarlo así? Mira, si bien Alberdi fue una persona de Estado y un pacifista, sobre todo en sus años finales, él, estando en el exilio en Montevideo, recién llegado, él participa en un ejército que estaba Lavalle ahí, y también estaba Rivera, que era el caudillo colorado uruguayo de la banda oriental. Pero es la única vez que él se involucra en las guerras civiles entre unitarios y federales, que también estaban cercanos a los franceses, ¿no? Recordemos que el bloqueo francés primero, y era toda parte del mismo conflicto, ¿no? Que buscaron ayuda los unitarios en potencias extranjeras. Después él nunca se presta a las guerras civiles, si bien él ya como defensor de Urquiza rompe con sus amigos, los dos amigos del exilio, que eran Sarmiento y Mitre, habían estado exiliados juntos en Chile. Rompen porque Alberdi sostenía que Urquiza era el hombre del momento, el único que podía llevar a cabo la reorganización, porque tenía el prestigio militar, tenía una provincia ordenada por detrás, tenía la caballería entrerriana, que era imbatible, posiblemente la mejor caballería del mundo
en esos años entre 1840 y 1870, su última incursión así bélica, que fue la batalla del Pavón, y bueno, era un tipo prestigioso, Urquiza, y entendía Alberdi que tenía que llevar a cabo la organización nacional y eventualmente dictar una constitución, tenía que ser un hombre fuerte, no importa los orígenes, ¿no? Sí. Por ahí Sarmiento, Mitre, decían, no, pero si este es un nuevo Rosas, ¿qué le vamos a dar la organización a alguien que es igual a Rosas? Bueno, Urquiza demostró que era distinto y bueno, llevó a cabo esa obra fenomenal, fundamental, que fue dictar la Constitución. Bien, pero volviendo a Alberdi, contame un poco qué es lo que le aporta Alberdi a la Argentina, bueno, ya en esos años 50, cuáles eran sus ideas y bueno, todo lo que se deslinda, ¿no? De toda... Bueno, de toda él casi durante 40 años escribe en forma ininterrumpida, ¿no? Las obras completas de él son fenomenales, son muchos tomos, tan grandes como la de Sarmiento, son, digamos, dos tipos que escribieron casi 50 tomos, ¿viste? Sí. Cada uno, o sea que escribía en diarios, escribía libros, escribía defensas, escribía cartas, era una persona que escribía muchísimo, había leído muchísimo, o sea que estaba muy bien formado, no por la formación académica, universitaria, sino que también en muchos aspectos era un autodidacta, porque por ejemplo en filosofía, en sociología, en economía, lo había estudiado por su cuenta, pero él... el primer aporte que hace es a la organización constitucional, ¿no? O sea, su obra, Bases, y también otra obra que se llama Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina, son obras donde él explica y fundamenta la importancia de tener una organización constitucional, ¿no? Dejar de lado las guerras civiles, organizarse, porque la organización constitucional iba a llevar al progreso, al desarrollo, y obviamente todo lo positivo que de eso viene, ¿no? O sea que su primer aporte es su obra como fundamento, como antecedente de la Constitución Nacional, ¿no? Que a pesar de las reformas y de algunos mamarrachos que se hicieron después, Argentina es lo que es porque, bueno, en el fondo siempre tuvo una Constitución muy fuerte, muy potente y muy sabia. Pero después él tuvo varias luchas durante su vida pública, que como dije, solamente como político tuvo dos cargos, uno como diplomático, en la época de Urquiza, en la década del 50, y después ya casi sus últimos años, cuando vuelve del exilio, que es diputado nacional, pero no termina el mandato y renuncia antes, y su lucha, digamos, desde el gobierno de Urquiza en adelante, una vez sancionada la Constitución, tiene como 2 o 3 objetivo, ¿no es cierto?, que él luchó y le trajo muchos enemigos, ¿no?, sobre todo en Buenos Aires. Primero era la lucha contra el centralismo porteño. Él hablaba de los saladeristas porteños, ¿no? Él decía que desde la época de la colonia, después con Rosas y ahora con Mitre, había como una continuidad, ¿no?, de dominio del interior, que impedía el desarrollo, que impedía la libre navegación de los ríos, que impedía con la aduana de Buenos Aires. Claro. Cobraba derechos de exportación, cobraba los derechos de importación, eso no se coparticipaba, la federalización de Buenos Aires. Bueno, eran todos temas que él ya hablaba a mitad del siglo XIX, eso le trajo muchos enemigos, pero vos fíjate, ¿no? La vigencia, cuando las ideas de Alberdi estuvieron plenamente vigentes, es cuando Argentina fue más grande. Cuando las ideas de Alberdi se pierden, el centralismo porteño, los ingresos que no se coparticipan, si querés la dictadura en su momento de Buenos Aires, después hoy del conurbano, todo, cuando se pierde ese federalismo y ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre las provincias, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, mientras las ideas de Alberdi estuvieron vigentes, Argentina se desarrolló mucho, porque él, más allá de lo que escribía, trabajó mucho para que exista inmigración europea, para que vengan inversiones extranjeras, para que se instale el ferrocarril. Él había conocido a Wheelwright, que fue un ingeniero americano, que tuvo mucho trabajo acá para hacer el ferrocarril de Rosario a Córdoba.
el establecimiento de colonias agrícolas, la importancia... El vínculo entre Alberdi y Sarmiento, ¿cómo era? ¿Qué se sabe? ¿Era bueno? Eran íntimos amigos. Ajá. Se pelean por culpa de Urquiza, apenas después de Caseros, estando los dos en Chile. Sí. Hay una disputa famosa que se pelean en público a través de los medios. Eso después se publica en forma de libro, esas cartas que ellos se mataban en público. Las de Alberdi se llamaban cartas quillotanas, porque venían de Quillota, la escribía en Quillota, que era su quinta ahí en Chile, y Sarmiento les contestaba. Se publicaron después esas cartas como las 101. Y ahí, si bien era una discusión sobre qué era lo que debería hacer Argentina, quién lo debería hacer, lo bueno de Urquiza, lo malo de Urquiza, pero también después caían golpes bajos, ¿no? Y sobre todo Sarmiento, que era una persona muy ácida y cuando tenía que golpear, digamos, no tenía demasiados escrúpulos, y el caso de Alberdi con mucha ironía y con mucha elevación. Pero bueno, son dos libros muy interesantes de leer, porque se habla de la organización del país, pero también se caen en chicanas y cosas berretas de la política, ¿no? En estos años, vamos a poner, me imagino 1860, 1870, ponele. ¿Cómo era el país, cómo era Argentina en cuanto a las provincias? ¿Qué provincias ya estaban más o menos ya constituidas, con nombre, con límite? ¿Cómo era el mapa, ponele, para imaginar? No, el mapa eran las 13 provincias, sí. Que digamos despectivamente Buenos Aires decía los 13 ranchitos, era el centro y el noroeste, ¿no? Porque las provincias eran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, y después, empezando de abajo, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy. Eso era Argentina. El Chaco no existía, poblado por pueblos originarios. La Patagonia no existía, poblado por pueblos originarios. Argentina, como el virreinato de Río de la Plata, había perdido Uruguay, había perdido Paraguay, había perdido las Misiones Orientales, se había perdido las Malvinas, así que digamos, era un país que se desmembraba y había perdido mucho territorio en los años de la independencia. En la época que Alberdi tiene estas disputas con Sarmiento, él no vuelve, él cuando asume Mitre, cuando derrota a Urquiza en Pavón, él no vuelve a Argentina, queda en Europa, trabaja de abogado, trabaja haciendo gestiones para empresas, para fomentar, digamos, inversiones o inmigración. Recién cerca, ya sobre el final del gobierno de Avellaneda, cuando está por asumir Roca, vuelve, y bueno, siempre me gusta decir que Alberdi era un pensador, un intelectual, pero que tuvo grandes ejecutores, ¿no? El primer ejecutor fue Urquiza, que no pudo terminar, digamos, toda la obra, porque bueno, tuvo el enfrentamiento con Buenos Aires y termina perdiendo, digamos, el poder o el prestigio nacional. Pero después el gran impulsor de las ideas de Alberdi, el gran ejecutor, es Roca, ¿no? También provinciano tucumano como él, y toda la generación del 80, ¿no? Que se dedica a trabajar y a implementar todas estas ideas, ¿no? Tuvo, digamos, dos grandes enemigos. Con uno se amiga sobre el final, que fue Sarmiento, su gran amigo del exilio chileno, se terminan por amigar, pero el que queda enfrentado de por vida y lo siguió combatiendo hasta estando ya muerto Alberdi fue Mitre. Mitre obviamente tenía dos motivos para estar molesto. Uno era el apoyo a Urquiza, pero el otro fue el apoyo que le dio Alberdi en la guerra del Paraguay al Paraguay, porque entendía que Mitre estaba siendo utilizado por los brasileros, que Argentina no iba a ganar nada en la guerra, que era una guerra cruenta, totalmente inútil y, digamos, innecesaria, y bueno, y eso le trajo muchos problemas también, porque se lo vio muchos años Alberdi como un traidor, porque bueno, apoyó a un país con el que Argentina estaba en guerra, ¿no? Por eso él demoró tanto en volver, si bien la guerra del Paraguay termina en el gobierno de Sarmiento cerca de 1870, él demora casi 10 años más para volver. Pero ya al final, sus últimos años, él había visto varias guerras en Europa y quedó muy impresionado por lo que era, digamos,
la destrucción bélica, ¿no? O sea, digamos, los armamentos modernos y, digamos, como las carnicerías que eran las guerras modernas. Había vivido la guerra franco-prusiana, había vivido la guerra entre Prusia y Austria, se había visto varias guerras de cerca europeas, y eso lo volvió muy pacifista, ¿no? Entonces él también se opone a la guerra del Paraguay, y eso le trajo muchos problemas, digamos, con los gobernantes de Argentina de esos años. Dos preguntas te hago. La frase gobernar es poblar, ¿es de Alberdi o es de Sarmiento? Gobernar es poblar. No, eso es de Alberdi, pero puede ser totalmente aplicable a Sarmiento, porque en eso opinaban igual. Habían tenido diferencias sutiles. Tal vez, viste, Sarmiento hacía más hincapié en formar al hombre a través de la educación, y Alberdi hablaba más de las instituciones y de los valores que traían los inmigrantes, y cómo el progreso económico terminaba de pulir al individuo y, digamos, se regeneraba la sociedad a través del progreso. Bien. Y Sarmiento, digamos, descreía un poco de eso y hablaba más de el poder, digamos, superador de la educación, ¿no? Pero eran matices, porque en el fondo, digamos, las dos ideas eran valiosas y digamos, eran complementarias, no competían, ¿no? La otra pregunta que te iba a hacer, a ver, espero más o menos poder decirlo bien. Sí. Alberdi es una figura que hoy por hoy, por ejemplo, en el gobierno de Milei, se lo ha nombrado mucho en este último año. Sí. Entonces, la visión de Alberdi era la constitución de un país donde la intervención del Estado fuera acotada, o sea, ¿dónde está, digamos, el vaso comunicante o el vínculo entre lo que es hoy Argentina a través del gobierno de Milei y la figura de un tipo como Alberdi? Mira, más allá, digamos, de lo filosófico y todo. ¿Cómo sería? Más allá de lo filosófico, en lo concreto, por ejemplo, la importancia del superávit fiscal, de no caer en el endeudamiento, de la moneda sana, de no emitir, o sea, todas cosas que vos viste, problemas que Argentina tuvo hasta hace poco, hasta hace un año, Alberdi los denunciaba en el siglo XIX. Y por otro lado hablaba de la importancia de la inversión, de la importancia de la inmigración, de los adelantos tecnológicos, del ferrocarril, del telégrafo, de las colonias agrícolas, de la propiedad privada, del respeto por la propiedad privada, de que el Estado no debe hacerle nunca sombra al privado, tenía escritos e ideas que siguen muy vigentes todavía, ¿no? Porque todavía, a pesar de lo que se dice, el Estado argentino es bastante omnipresente, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Todavía, digamos, nosotros lo recordamos a diario por mala legislación, por impuestos excesivos, por servicios que da mal. O sea que el Estado, a pesar de que hay un gobierno que dice mucho, sabemos que el progreso siempre es muy lento, y para llegar al Estado alberdiano que muchos quisiéramos, falta mucho, ¿no? Todo esto que estás diciendo, se me ocurre que tendríamos que próximamente, tu próxima, digamos, aparición en la radio tendría que ser todo lo anterior a Irigoyen, esa época tan mala llamada, ¿cómo es que lo llaman? Esta época, digamos, oscura. La década infame. La década infame, y obviamente eso es un mito, porque no fue ni década ni infame, ¿no? Pero bueno, había problemas en las elecciones, pero tampoco era un desastre. Bueno, y después, obviamente, pero hay que hacer varios programas para hablar de Perón, del peronismo, porque digamos, es el material de estudio de todos los politólogos, ¿no? Que es inabordable. Viste que es Perón primero no lo terminás nunca de interpretar, porque hay muchos Perón, ¿no? Yo tengo charlas sobre la cantidad de Perón y las contradicciones del propio. Nosotros tenemos muchos personajes contradictorios en la historia argentina, ¿no? El primero es Rosas, un personaje muy contradictorio. Fíjate que Alberdi, de combatirlo, termina siendo su amigo de Rosas, amigo de Manuelita Rosas, lo visita frecuentemente en Inglaterra, en su exilio, y hasta te diría que lo termina defendiendo, casi como que termina defendiendo, porque él le agradecía a Rosas que por su crueldad y sus celos
había evitado que el país se siga desmembrando. Yo creo que tal vez es una de las pocas cosas buenas que podemos rescatar de Rosas, ¿no? Que fue el que corta esa anarquía y esa pérdida de territorio. Argentina estaba condenado a ser, ¿viste?, un conjunto de republiquetas, ¿no?, como se decía en esa época despectivamente. Así que imagínate que el mismo Alberdi tenía la honestidad intelectual de hasta reconocerle cosas buenas al tipo que lo había mandado al exilio y que capaz que si se quedaba en Buenos Aires lo asesinaba, lo mandaba a matar. Así que en eso, viste, era bastante honesto intelectualmente. Muy interesante es escucharte, porque de verdad uno aprende, o por lo menos yo te voy escuchando y voy tratando de imaginarme, ¿no?, todas esas épocas. Cerremos por hoy con lo de Alberdi, digamos, tirame un párrafo como para que nos quede claro, una especie de párrafo síntesis emblemático de quién fue Juan Bautista Alberdi. Bueno, a ver, fue el principal intelectual que tuvo Argentina. Su obra, su pensamiento se materializó en obra. La grandeza argentina es fruto de las ideas del pensamiento de Alberdi. A pesar de que vivió casi toda su vida adulta en el exilio, nunca se fue. Él decía que era habitante de la provincia flotante formada por los exiliados. Sí. Él nunca perdió el contacto de la realidad argentina, siempre estaba muy bien informado y entendía qué pasaba en la cabeza de todos los políticos y grandes personas de esos años. Tuvo grandes enfrentamientos, pero tuvo coherencia en sus luchas, porque vio la importancia de la organización constitucional, vio la importancia de terminar con el centralismo porteño, vio la importancia de nacionalizar la renta de la aduana, de federalizar la ciudad de Buenos Aires, digamos, todo lo que terminó siendo la organización argentina, primero en 1853 con la Constitución y después en 1880 con el gobierno de Roca, fuerte, sí, nacionalizando la aduana, federalizando Buenos Aires, incorporando todo el territorio que incorpora. Bueno, Roca es la apoteosis del pensamiento de Alberdi, ¿no? Del Estado fuerte, de una economía fuerte, de una ocupación del territorio, de adelantos tecnológicos, de inversiones, de inmigración. Bueno, todo eso significó la obra de Alberdi, que estuvo vigente. O sea, todo lo bueno que tiene Argentina sale de la cabeza de Alberdi. También de Sarmiento, ¿no?, porque los dos son contemporáneos, amigos, enemigos, pero en el fondo con matices querían lo mismo. Y creo que Argentina es uno de los pocos próceres, como se dice, ¿no?, que no tiene feriado, pero es tan importante, a pesar de que él nunca empuñó un arma, él nunca participó en ninguna batalla, pero sí estuvo en la batalla cultural, que es la más importante, porque es diaria, no hay descanso en la batalla cultural, y él estuvo durante más de 40 años a diario luchando la batalla cultural, que es sacar el país del atraso, de la mentalidad colonial, de la mentalidad centralista, de impedir el desarrollo de las provincias. Tenía un verdadero espíritu federal y creía que Argentina tenía un destino muy importante si sabía aprovechar las ventajas como país, pero también la conexión de Argentina con el mundo, ¿no? O sea, fue una persona que entendió no solamente lo que necesitaba Argentina, sino cómo Argentina se iba a conectar con el mundo, y la importancia de que sus ideas sean tomadas por los políticos para que las lleven a cabo. Él nunca fue un ejecutor, él siempre pensó el país y pensó lo que podía hacer Argentina, pero logró influir positivamente de Urquiza en adelante hasta toda la generación del 80 y digamos hasta bien entrado el siglo XX, de sus ideas siempre vigentes, y hoy en el siglo XXI, con la frescura que todavía tienen sus textos, siguen vigentes, y hoy cualquier programa de gobierno que Argentina tenga que emprender, manejar, ningún programa de gobierno moderno podría olvidarse de Alberdi. Adolfo, un verdadero gusto haberte escuchado. Te mando un gran abrazo para vos, para tu familia, y bueno, ya nos volveremos a encontrar acá en la radio. Espero que el próximo. Muchas gracias, Rosco, y un afectuoso saludo a Alberdi
padre intelectual de la Argentina. Claro que sí. Adolfo Storni, acá en Puchero Misterioso.